Los saluda José Antonio Neira Flores, presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema y director de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de Lima, EFAJA Lima. En esta oportunidad contamos con la magnífica presencia de Alexis Faruk Perea Sánchez, que va a tocar un tema que normalmente no desarrollamos en la escuela, pero gracias a su predisposición y colaboración ya es su segunda exposición, pero también ha contribuido para que otro compañero del experto nos ayude, que ha sido la conferencia hace muy poco del doctor Perea. El doctor Alexis Faruk Perea Sánchez hoy día va a disertar sobre la inteligencia artificial y competencia desleal en el mercado de la música, opiniones sobre el caso IA versus Bad Bunny. Ya se van a dar cuenta de lo maravilloso que son estas clases de conferencia. Él es especialista en Derecho del Mercado de Capitales, es candidato a magíster en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana, con perfeccionamiento en Derecho de la Competencia y especialista en Servicios Públicos de la Universidad Externado de Colombia. Es egresado de la Universidad Tecnológica de Chocó, ganador de los premios Robert Cutter 2013 de la Asociación Latinoamericana e Iberoamericana de Derecho y Economía, José Ignacio de Márquez en Derecho Económico 2018 y mejor abogado afro de la revista Política 2023. Ha sido igualmente profesor titular de las universidades Externado de Colombia y Santiago de Cali en pregrado y maestría. También ha sido conferencista en universidades como la UNAM, México, y la Internacional de la Florida, Miami, USA, y en diversos países de Latinoamérica en eventos internacionales. Ha sido coautor del proyecto de ley 452 de 2022, Cámara, por medio del cual se reforma la ley de competencia desleal. Es coautor de 2 libros y de diversos artículos publicados en países como España, Brasil, Argentina, Perú y Colombia sobre derecho de la competencia, financiero, arbitramiento y análisis económicos del derecho, algunos de los cuales han sido traducidos al inglés y al portugués por organizaciones y revistas académicas. Doctor Alexis Faruk Perea Sánchez, muchas gracias nuevamente por su valiosa colaboración gratuita para el Poder Judicial de nuestro país y especialmente para la comunidad jurídica que ingresa a verlo y posteriormente, gracias a su autorización, también lo puede hacer a través de Facebook, a través de YouTube, de manera gratuita, como si fuera presencial o si no, después, posteriormente. Lo dejamos con su conferencia, Inteligencia Artificial y Competencia Desleal en el Mercado de la Música, opiniones sobre el caso IA versus Bad Bunny. Adelante, doctor Perea Sánchez, por favor. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, como siempre, un gusto de verdad compartir con ustedes este espacio tan espectacular que Dios nos permite compartir en esta ocasión. Primero, pues, darle gracias a Dios por esta oportunidad. En segundo lugar, al maestro Neira, José Neira, como siempre, la deferencia que tuvo conmigo de extenderme una nueva invitación. Creo que siempre para mí es un verdadero gusto, un verdadero honor poder hablar de estos temas que me apasionan realmente. Tengo que reconocer que son bastante apasionantes y que realmente nos llevan a nosotros a una reflexión de cómo va a estar el mundo y cómo efectivamente nosotros vamos a tener que interpretar o reinterpretar diversas normas que nos van a llevar a nosotros a entender de otra forma ciertos mercados, como lo son, por ejemplo, el mercado de la música. En esta ocasión, he tenido a bien compartir con ustedes el tema de la inteligencia artificial y la competencia desleal. Se trata de un tema novedoso, donde nosotros hoy por hoy nos encontramos hablando de un tema que quizás hace 20 años ni siquiera se nos pasaba por la mente, pero que en los próximos 20 años, sin lugar a dudas, va a ser no solo un tema importante, sino una fuente maravillosa de litigiosidad. Y sin lugar a dudas, hablar de la inteligencia artificial y de la competencia desleal se hace más interesante cuando nosotros podemos hacer referencia a estos casos a través del uso de casos reales que han venido ocurriendo, como recientemente, es decir, en el año 2023, hace poco menos de 6 meses, le ocurriera al artista puertorriqueño Bad Bunny, el cual, no, como lo vamos a ver adelante, tuvo una situación particular en donde se usó su voz para una composición, la cual nos lleva a nosotros a preguntarnos ¿y qué pasaría si analizáramos el tema de la inteligencia artificial y del uso de las voces de estos artistas con
si utilizamos el uso de la voz de estas artistas, lo miráramos a la luz de nuestras normas de competencia desleal. Y cuando hablo de nuestras normas de competencia desleal, hago referencia tanto a la norma andina como a la ley 256 para el caso colombiano. En ese sentido, consideramos que es importante que desarrollemos 6 puntos o 5 puntos específicos y podamos llegar a unas conclusiones. Primer punto que considero que es importante es que conozcamos ese caso de inteligencia. ¿Qué fue lo que pasó en el caso? Segundo, ¿qué es la inteligencia artificial? Y conozcamos algunos aspectos muy generales. También que conozcamos lo que es el derecho a la propia voz de las personas. Hablemos de el uso de la voz de los artistas famosos en canciones generadas por la IA a través, a la luz de las normas de competencia desleal, y hablemos de los retos, finalmente de los retos que trae la inteligencia artificial generativa para las leyes de competencia desleal. Y entonces, hablamos del caso Bad Bunny. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Resulta que a finales del año 2023, el productor chileno Mauricio Bustos utilizó un programa de inteligencia artificial, el cual clonaba la voz del artista servía para clonar voces. Específicamente, lo que hizo este productor chileno fue clonar la voz del artista Bad Bunny y colocarla junto a las artistas como Justin Bieber y Daddy Yankee, con una letra que había sido compuesta por este productor chileno. Es decir, el productor chileno originalmente grabó la canción y la compuso, y luego lo que hizo fue pedirle a la inteligencia artificial que colocara la voz de Bad Bunny sobre esto. Sobre esto, algunas personalidades del mundo del espectáculo llegaron inclusive a anunciar a través de la red social TikTok la canción como la nueva canción del llamado Conejo Malo. Esta canción se viralizó en Spotify, generando ganancias para el productor chileno, llegando incluso a ser mucho más reproducida que la canción del artista original. Así que esto nos lleva a preguntarnos este escenario. Imagínese usted que es un artista. Imagínese que tiene la necesidad de presentarse, de buscar triunfar en su oficio. Imagínese que para eso usted tiene que tocar cientos de puertas, muchos productores, buscar a alguien que crea en su talento. Eso le va a llevar cientos y cientos de veces en que le van a decir no, no creemos en su talento, o tienes talento pero no es lo que el mercado busca, tienes talento pero no es lo que necesita. Imagínate que después de todo eso, alguien considera que efectivamente eres talentoso y que puedes ser una estrella mundial de la música. Así que este productor cree en tu talento, invierte recursos en tus procesos de grabación, pero además te consigues una disquera que invierte recursos en mercadeo y en el posicionamiento de tu música. Como consecuencia de esto, llega el éxito. Imaginémonos que empiezas a hacer giras por ciudades, luego las empiezas a hacer por distintos países, luego tu música traspasa a través de las distintas redes sociales, de las distintas plataformas digitales. Empieza a atravesar, a ser conocida en todo el mundo. Te vuelves un artista famoso. Entonces, un buen día, llega alguien y se da cuenta que eres un artista famoso y que todo lo que tú dices o todo lo que tú cantas, pues millones de personas lo siguen, millones de personas lo reproducen. Y esta persona, desde su hogar, lo que hace es hacer una composición, y a esa composición le pone tu voz, y esa composición la sube a una red social o a una plataforma diciendo que es la nueva canción tuya. Por supuesto, tus millones de seguidores salen corriendo y proceden a reproducirla. Y como es lógico, en el mundo de lo que se llama hoy el mundo del streaming, lo que se hace es que cada reproducción genera una monetización para la persona que subió esa canción a esa plataforma. Esto, por supuesto, este escenario generó que Bad Bunny explotara realmente y que llegara a incluso a pedirles a sus fans
que compartían en su grupo de la red social WhatsApp, si no estoy equivocado, que se fueran, que se retiraran de su grupo porque él no quería compartir con ellos, pues no merecían ser, dijo él, sus amigos. Y como consecuencia de esto, en esta red que fue Telegram, hay que hacer la aclaración, fue Telegram, Bad Bunny generó que, por supuesto, los periodistas dijeran muchas cosas de él, que era un envidioso, que quizás se había enojado, se había pasado de revoluciones, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿y qué correspondería desde el punto de vista jurídico hacer con este caso? ¿Qué podríamos nosotros entender desde el punto de vista jurídico que sería una solución adecuada a este caso? Y me atrevo a anticipar lo siguiente: el tema no resulta ni fácil ni es obvio. Y no resulta fácil y no resulta obvio. ¿Por qué? Porque vamos a darnos cuenta a lo largo de esta conferencia que es un tema que permea muchos ámbitos normativos. Y vamos a ver cómo empezamos desde el propio derecho civil, pasando por el derecho de autor, pasando por el derecho de marcas y llegando finalmente a lo que conocemos como el derecho de la competencia desleal. Pero para eso necesitamos conocer a grandes rasgos qué es la inteligencia artificial, qué tipos de inteligencia artificial existen y por qué este tipo de inteligencia artificial utilizado por este productor chileno es y genera tanta controversia a nivel legal. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ustedes van a encontrar a lo largo y ancho de Internet, de cualquier biblioteca, cualquier cantidad de definiciones, unas más complejas que otras, otras más elaboradas, unas más simples, pero en general, si nosotros quisiéramos definir lo que es la inteligencia artificial, podríamos definirla como aquellos procesos de simulación informática de la inteligencia humana. En este caso, nosotros lo que estamos tratando con la inteligencia artificial es de buscar la forma en que los computadores, los programas de software, reproduzcan la forma en que el cerebro humano crea contenidos, en que el cerebro humano crea pensamientos, en que el cerebro humano genera soluciones, pero a una mayor velocidad, dado que se utiliza principalmente estas máquinas, estas herramientas informáticas que, por supuesto, pueden procesar información millones de veces más rápido que el ser humano. Ahora, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, tenemos que tener claro que no existe un solo tipo de inteligencia artificial. Existen muchos tipos de inteligencia artificial. Sin embargo, para efectos de esta exposición y de lo que corresponde a este debate, tenemos que decir que existen dos tipos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial simple, que es la que nosotros conocemos como la que utilizamos en Siri, la que utilizamos con los chatbots, la que utilizamos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos, utilizamos, por ejemplo, en Siri, la que utilizamos cuando jugamos, por ejemplo, solitario o jugábamos cualquier tipo de videojuego contra lo que decíamos, contra la máquina, entre otras, que lo que hacen es servir como herramientas básicas para generar determinadas situaciones. Y por el otro lado, existe la llamada inteligencia artificial generativa. Esta inteligencia artificial es la que realmente hace procesos más complejos, en la medida en que con esta inteligencia artificial generativa se le puede pedir a una inteligencia artificial que cree una determinada imagen, un determinado texto, que cree fotografías, que cree voces, que cree incluso videos o que incluso presente personas o cree personajes que se asimilen en su aspecto al ser humano, que se asimilen de tal manera que no logremos diferenciar si ese personaje es humano, como está ocurriendo hoy, por ejemplo, con YouTube, en algunos canales de YouTube donde el presentador parece humano, pero no lo es, o que inclusive llegue a crear videos completos. Pero como nos lo explicaba en España en alguna ocasión, el profesor
Jordi Neiva, si hay algo artificioso realmente es llamar a esta tecnología inteligencia artificial. Y Jordi Neiva, me recordará el profesor Neira, el maestro Neira, nos decía que en realidad esta tecnología ni era inteligente ni era artificial. ¿Y por qué no era inteligente? Porque había un ejemplo muy significativo de cómo la inteligencia artificial en realidad no tenía la capacidad de producir por sí sola. Y es que hace algunos años utilizaron un software de inteligencia artificial para jugar una partida de ajedrez con el campeón mundial de ajedrez. Y efectivamente, después de una partida muy complicada, la inteligencia artificial logró derrotar al campeón mundial de ajedrez. Pero a los 5 minutos le pidieron a esa misma inteligencia artificial que jugara damero, jugara las damas, y la inteligencia artificial no supo cómo hacerlo. ¿Y esto por qué? Porque ese proceso de inteligencia artificial solo surge en la medida en que se le alimente a esta inteligencia artificial, en que se le dé información o como se le llama ya en algo popular, que se le entrene. Y lo segundo, que esta inteligencia artificial tampoco tiene carácter artificial porque presenta tantas fallas que normalmente para ser corregida vuelve a necesitar la intervención del ser humano. Y esta inteligencia artificial ha generado, inclusive en algunos procesos de simulación, algunos aspectos problemáticos. Y es que resulta que en algunos casos se ha llegado a encontrar que la inteligencia artificial no responde realmente a parámetros correctos, sino que puede responder a sesgos, preferencias o precauciones que de alguna manera pueda tener la persona que la alimenta o la entrena. Y un caso importante lo encontramos, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde se hizo un ejercicio, de cómo una inteligencia artificial podría llegar a ser juzgador. Y resulta que en este ejercicio se trató de colocar una inteligencia artificial en condición de juez y buscar a través de muchos casos que realmente, pues, algunos habían existido, otros no, que esta inteligencia artificial emitiera los veredictos. Y resulta que se encontró que en este caso, la inteligencia artificial a todos aquellos sujetos cuyo nombre era Yamal, que es el nombre más utilizado por la población afroamericana, especialmente la afroamericana que tiene condiciones sociales menores, ingresos menores, todos resultaron condenados. ¿Y esto por qué? Porque la inteligencia artificial tenía un sesgo de quien había entrenado y era un sesgo racista. Pero además de ello, encontrábamos que la inteligencia artificial, en el caso concreto, asociaba a todas las personas que se llamaran Yamal con los delincuentes que se encontraban en las distintas cárceles de Estados Unidos y que respondían a ese mismo nombre. En consecuencia, en conclusión, la inteligencia artificial lo que había hecho era parametrizar este nombre denominado Yamal con la delincuencia, lo que hacía, por supuesto, que el juicio no fuera justo. Y yo creo que no hay duda que si hay una imagen que verdaderamente nos pone de presente lo que es la inteligencia artificial, es esta imagen en donde encontramos al Papa Francisco luciendo una chaqueta de la marca Balenciaga. ¿Y por qué decimos que esta imagen es icónica? Porque resulta que en el caso concreto, el Papa Francisco jamás lució esa chaqueta. La foto, como ustedes la pueden ver, es extremadamente realista. Si uno la mirara desprevenidamente, uno no podría decir o no podría entender cómo esa imagen fue creada por inteligencia artificial. Y lo que ocurrió fue que simplemente a la inteligencia artificial se le pidió tomar una foto del Papa Francisco y sobre ella colocar una chaqueta que hubiera sido diseñada de la marca Balenciaga y pues ahí tenemos el resultado. Bueno, y entonces cuando nosotros hablamos de esto que es la inteligencia artificial, nosotros tenemos que preguntarnos y volviendo al caso de lo que es el mundo de la música, ¿cómo impacta esta tecnología, en particular la tecnología de clonación de voces, cómo
impacta sobre el mundo de la música. Y esto, sin lugar a dudas, tiene un impacto importante. Ello en la medida en que, según el reporte mundial de la música del año 2023, del año 2024, perdón, el streaming, es decir, la música que nosotros escuchamos a través de las distintas plataformas, comporta hoy el 63% del total de la música que se vende, de la música grabada que se vende. Debemos aclarar que en este caso, cuando hablamos nosotros del mercado de la música, tenemos que decir que este mercado al mismo tiempo se subdivide en tres grandes mercados, que son el mercado de la música grabada, por una parte, el mercado de las presentaciones en vivo con la segunda parte, y un submercado que se llama el mercado de las sincronizaciones. Es decir, cuando ustedes escuchan, por ejemplo, una película o ven una novela o ven una serie, siempre en algunas escenas ustedes encontrarán que hay música. Esa música es música que se llama sincronizada. Y es música que, por supuesto, para poder sonar en una serie, debe ser pagada a los autores. De hecho, hay algunas personas que se especializan en ese tipo de música. Y como consecuencia de ello, esta música, por supuesto, está dirigida básicamente a ese segmento y no a que sea reproducida por el gran público. Y señores, vamos a preguntarnos, ¿y qué ocurre en este caso? ¿Qué ocurre en este caso con lo que se conoce como el derecho a la propia voz? Y es que resulta que el derecho a la propia voz se ha entendido hoy por hoy a través de dos corrientes. Lo primero es que se habla que el derecho a la propia voz es ese derecho que tiene toda persona a que se reconozca su voz como algo propio, a que se reconozca que la voz que tiene hace parte de sí mismo y es un componente propio. Y que de hecho esa persona, por tener esa voz la puede explotar y le puede generar rentas a sí mismo y puede inclusive llegar a ser su medio de subsistencia. Y sin duda hay muchas personas que viven de su voz. Obviamente los intérpretes musicales, los cantantes, pero también los periodistas radiales, por ejemplo, suelen vivir de la voz, que es atractiva, y muchos otros tipos de personas que viven de la voz. Y hay que preguntarse, entonces, jurídicamente, ¿dónde ubicamos esa voz? Y el derecho a la propia voz se puede ubicar desde dos perspectivas. En España se ha considerado, y ya desde el año 1984, el Tribunal Constitucional Español hablaba del derecho a la propia voz y lo reconocía como un derecho que estaba ligado al derecho a la intimidad y al derecho a el propio nombre. Por su parte, así en este sentido, en España legislativamente se llegó a concebir que el derecho a la propia voz finalmente hacía parte de lo que se conoce como el derecho a la propia imagen, porque el derecho a la propia imagen entendió la jurisprudencia española que no era solamente el derecho al reflejo, el derecho a ver la corporeidad de la persona, sino que la voz hacía parte de la imagen de una persona, porque en el mundo, teóricamente, hasta donde se conoce, no existen dos personas que tengan la misma voz. Por su parte, la perspectiva latinoamericana se ha inclinado más por entender que la voz es parte de los atributos de la personalidad, es decir, de aquellas condiciones que tenemos todos los seres humanos por el hecho de solamente haber nacido. Condiciones que lo recordamos atributos como el nombre, el domicilio, el patrimonio, entre otros. Nosotros podemos decir aquí que son aquellas condiciones que nos hacen a nosotros únicos y diferentes a los demás, para colocarlo en lenguaje más sencillo. El estado civil, por ejemplo. Toda persona tiene un estado civil, toda persona tiene un nombre, toda persona tiene un domicilio, toda persona tiene un patrimonio. Y sobre esto hay que decir que toda persona tiene una voz. De hecho, en Colombia se cuenta que para los años 80
un periodista muy famoso, conocido como Juan Gozaín, trabajaba para una de las grandes emisoras colombianas que era Caracol Radio. Este termina su contrato con Caracol Radio y se va al mayor competidor, que era RCN Radio, Radio Cadena Nacional, y al irse se empieza a gestar un conflicto en donde Caracol Radio reclamaba esa voz de Juan Gozaín como parte de su patrimonio. Sin embargo, con independencia de cómo pues, terminó el litigio, por supuesto, se generaron muchas especulaciones. Algunos decían que Juan Gozaín, inclusive llegaron a decir que Juan Gozaín tendría que operarse las cuerdas bucales para cambiar de voz. Sin embargo, esta causa, aunque no se conoce pues una sentencia, no terminó más que reconociendo que la voz era un atributo tan personal, era algo tan propio de la persona, que no habría forma de que alguien pudiese hacerse dueño de una voz que no fuera la propia. Pero bueno, más allá de eso, hay que decir que nosotros tenemos que entender que la voz, hoy por hoy, más que parte del derecho a la imagen, es parte de un atributo de la personalidad. Desde nuestra perspectiva, nos inclinamos más por esa posición. Pero bueno, también debemos preguntarnos, bueno, ¿y qué pasa cuando se usa la voz de artistas famosos en canciones generadas por inteligencia artificial a la luz de las normas de competencia desleal? Y cuando hablamos nosotros de normas de competencia desleal, es menester que nosotros tengamos en cuenta dos aspectos que son importantes en el caso del derecho colombiano. Y es que en Colombia no tenemos una sola norma de competencia desleal. A diferencia de que lo que nosotros creemos, en Colombia existen dos normas de competencia desleal que, a decir verdad, suelen estas normas de competencia desleal fundirse o confundirse a veces creyendo que se trata de una sola norma. Sobre el particular, es bien importante decir que tenemos tanto la ley 256 del año 1996, la cual en su artículo 15 nos trae lo que a mi modo de ver puede ser la principal forma cómo se podrían resolver estos procesos de competencia desleal, que no es más que a través de un tipo de desleal denominado la explotación de la reputación ajena. Y vamos a ver cómo este tipo de explotación de la reputación ajena puede resultar ser una solución importante para efectos de que se pueda resolver este tipo de casos. Y nos dice la ley 256 en su artículo 15, explotación de la reputación ajena. Se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. Luego nos dice, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los tratados internacionales, se considerará desleal el empleo no autorizado de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas, aunque estén acompañadas de las indicaciones acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como modelo, sistema, tipo, clase, género, manera, imitaciones y similares. Y sin lugar a dudas, este tipo que les acabo de poner de presente, el tipo de explotación de la reputación ajena es, a mi modo de ver, el tipo desleal que más se acerca a solucionar este caso. ¿Y ello por qué? Porque si nosotros analizamos el tipo nos habla de que se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro del mercado. Y aquí tenemos que la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, frente al caso concreto, ¿goza Bad Bunny en el mundo de la música de una reputación? Y para eso basta con mirar cifras tan importantes como lo son el número de reproducciones que este
artista boricua tiene en plataformas como Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, entre otras, que se cuentan por cientos de millones de cada uno de sus temas. Pero además de esto, tenemos que preguntarnos si este productor chileno se benefició a nombre propio o se aprovechó en beneficio propio de ese nombre comercial. Y es que claramente cuando este productor coloca y dice que esta es la nueva canción de Bad Bunny, genera una expectativa en los distintos usuarios que llegan a creer que se trata efectivamente de la nueva canción de Bad Bunny y que como consecuencia de ello, de tratarse de la nueva canción de Bad Bunny, esta campaña de expectativa los lleva a reproducir inmediatamente la nueva canción sin saber que se trata simplemente de una canción creada por inteligencia artificial. Y señores, hay un tema que resulta por demás interesante cuando se trata de canciones creadas por inteligencia artificial, y es que muchas de las canciones que son creadas por inteligencia artificial, ustedes van a encontrar que en páginas como YouTube, ustedes van a ver que se dice la nueva canción, por ejemplo, de Luis Miguel, y luego te dice IA. Y cuando encontramos nosotros esto que dice, por ejemplo, la nueva canción de Luis Miguel y te habla de IA, vamos a encontrar nosotros que en realidad el solo hecho de que esto hable de IA no le quita el carácter desleal, no le quita el carácter desleal a la conducta. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros volvemos y revisamos lo que nos decía el artículo 15, o lo que nos dice el artículo 15. El artículo 15 hace referencia clara a que se trata como desleal toda aquella mención que no corresponda a la realidad, incluso si tiene indicaciones acerca de la verdadera procedencia o si está acompañada de indicaciones o de expresiones tales como, es decir, que no se trata de una lista taxativa, sino enunciativa, y dentro de lo cual, cuando yo, por ejemplo, digo la nueva canción de Luis Miguel, la nueva canción de Bad Bunny, y le pongo IA, es como si yo estuviera colocando modelo, tipo, género, clase, o cualquiera de estas indicaciones, que de alguna u otra manera solamente trata de justificar que yo no estoy diciéndole al público toda la realidad. Pero además de esto, es claro que cuando nosotros hablamos del uso de la voz de estos artistas a través de la inteligencia artificial, no solo se está haciendo un uso, bien sea por la perspectiva hispana, de ese derecho, un uso autorizado de ese derecho a la propia imagen, o desde la perspectiva latinoamericana, estamos haciendo uso de un atributo de la personalidad de alguien sin estar autorizado, sino que además esto puede tener un impacto directo sobre lo que es tanto la norma de competencia desleal como la norma marcaria. Y esto lo encontramos principalmente cuando nosotros hacemos referencia a lo que es el artículo 10 de la Ley de Competencia Desleal colombiana, que también es exactamente idéntico a lo que es el artículo que habla sobre la confusión en la norma de competencia desleal peruana. Y el artículo donde dice básicamente que en concordancia con lo establecido en el punto en el punto 1 del numeral 3 del artículo 10 del Convenio de París, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto crear la confusión entre la actividad o las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajeno. Y aquí es importante colocar algunos ejemplos para que se pueda entender cómo funciona o cómo ha funcionado en algunos casos la competencia desleal, tanto por explotación de la reputación ajena como por el caso de confusión. Y nosotros aquí encontramos que
ha habido casos donde realmente se ha visto, inclusive en el mundo de la música, que se han presentado casos de explotación de la reputación ajena. Y yo creo que no hay caso más emblemático para hablar de la explotación de la reputación ajena que aquel caso de aquellas orquestas que para efectos de poder conseguir contratos colocan nombres como nombres similares, parecidos o vinculados a los de orquestas famosas. Aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, un caso que fue muy famoso, el caso de la Orquesta Los Hispanos, una orquesta que en Colombia es súper reconocida en música tropical colombiana y que además ha tenido la oportunidad de participar en distintos festivales en Perú, Ecuador, Estados Unidos, Europa en general, con música tropical colombiana, y en el cual había otro grupo que se hacía llamar Los Hispanos de Colombia y que, dicho sea de paso, en sus páginas web asumían y le informaban al público que su historia, supuestamente, que era una orquesta con 40 años de historia, que era la orquesta del ayer y que en consecuencia, según lo que decían esta orquesta, ellos se hacían ver como si fueran la orquesta original. En este sentido, esta orquesta tenía una peculiaridad y era que colocaba en el mercado, ofrecía los servicios de conciertos a un precio inferior al de la orquesta original, pero se promovía además con las canciones de la orquesta original, inclusive en las versiones que estos habían grabado. Lo cual, por supuesto, generaba la explotación de esa reputación ajena, porque estos artistas, si se pueden llamar artistas, en realidad no tenían ningún mérito, en realidad no habían hecho ningún esfuerzo, en realidad no habían ni siquiera pagado para usar el nombre de otro. Y a pesar de ello, se estaban lucrando del esfuerzo de 40 años, 40, 50, casi 60 años que tiene la orquesta original en el mercado. Y esto, la Superintendencia de Industria y Comercio en su momento lo llegó a considerar como un acto de competencia desleal por explotación de la reputación ajena. Pero además de esto, nosotros tenemos que señalar que ha habido casos, inclusive fuera del mundo de la música, en el cual también se ha presentado esta explotación de la reputación ajena, y fue un caso que fue resuelto hace un par de años por el Tribunal Superior de Bogotá, en donde lo que ocurría era que una persona había tenido un restaurante por muchos años y luego de esto una persona que había trabajado con ella se había retirado y, para sorpresa de esta persona, había decidido colocar un restaurante con un nombre muy similar, de modo tal que los comensales pensaban que este segundo local se trataba de una nueva sucursal del local primario. Y no fue sino después de un litigio que el local original logró convencer al juez y al tribunal de que solamente tenía un único local, que no tenía ninguna sucursal. Y eso condujo a que tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como juez de primera instancia como el Tribunal Superior de Bogotá declararan que el acto de aprovecharse de la reputación creada por otro en el mercado era un acto de competencia desleal. En cuanto al llamado acto de confusión, tenemos que decir que este acto de confusión es ante todo un acto en donde se sanciona a la persona que usa los signos distintivos ajenos, que trata de confundir utilizando signos distintivos que sean idénticos o similares. ¿Y qué significa cuando se dice que puedan ser idénticos o similares? Lo que se busca en este caso es que la persona no cree la idea en la mente del consumidor de que se trata de un producto que está vinculado con otro. Es decir, que puede haber confusión directa o confusión indirecta, bien sea porque la persona entiende que se trata del mismo producto o que, a pesar de que no se trata del mismo producto, tienen algún tipo de vinculación. Y es aquí donde nosotros, volviendo al tema, encontramos que
cuando se pone en una red social como YouTube, por ejemplo, que se trata de la nueva canción de un artista que en realidad no es esa canción de ese artista, lo que vamos a encontrar nosotros es que lo que se está aprovechando, uno, es de la reputación ajena, pero además de ese aprovechamiento de esa reputación ajena, lo que nosotros vamos a ver es que en este caso, lo que se va a encontrar es que ocurre una competencia desleal en la medida en que se está utilizando ese signo distintivo que tiene el artista, que es el nombre, con el cual se capta la atención del público. Inclusive, si se informa al público que esa canción fue creada por inteligencia artificial. Y se los puedo decir yo, que soy una persona que le gusta la música y que cuando entro a YouTube y veo que hay una canción que dice, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, una canción que encontramos en internet, por ejemplo, que dice la nueva canción de Luis Miguel, vamos a decir, de un artista cualquiera. Esta nueva canción de Luis Miguel lo que hace es llamar la atención, porque tú dices, ¿cómo? Inédito. Aquí encontramos, por ejemplo, que en esta página en esta página se dice Luis Miguel Tour 2023 estreno inédito. Y lo que encontramos es que es una canción que ha sido creada por inteligencia artificial. De hecho, nosotros podemos encontrar también que existe esta otra canción que también decía nueva canción. Y en realidad es una canción que fue creada por inteligencia artificial, es decir, que Luis Miguel jamás grabó. Todas estas conductas nos llevan a decir categóricamente que la utilización de las voces de estos artistas por parte de productores que luego las suben a plataformas, las reproducen y las monetizan, son actos de competencia desleal. Y que por supuesto se pueden generar y se le pueden causar a estos artistas daños. ¿Y daños por qué? Porque estas canciones pueden y efectivamente compiten con las canciones originales. De hecho, el caso de Bad Bunny fue que la canción que creó este productor chileno llegó inclusive a ser más viralizada que las propias canciones de Bad Bunny, es decir, que no recibió ni un solo recurso a pesar de que se estaba usando su voz. Pero vamos a hacernos unas preguntas muy obvias y es, entonces, esta tecnología va a tener implicaciones sobre lo que es sobre lo que son las leyes de competencia desleal, y me atrevo a decir que la inteligencia artificial generativa va a generar o ya está generando varios inconvenientes con respecto a los textos de nuestras normas de competencia desleal. Y sobre eso voy a poner de presente el texto de la ley colombiana, en donde se habla de un tema específico como lo es el llamado ámbito de aplicación territorial. Y para esto creo que no hay nada mejor que mirar lo que la propia ley nos dice para que podamos caer en cuenta de esto. Y es que la ley nos dice, artículo 4, ámbito de aplicación territorial. Esta ley se aplicará a los actos de competencia desleal cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en el mercado colombiano. Y aquí surge la pregunta es, ¿y qué es lo que se conoce como efectos principales? Y esto es importante porque el efecto principal, ¿qué puede ser? El lugar donde se reprodujo más la canción, dado que las distintas plataformas pueden identificarte exactamente en qué ciudad, estado, departamento o país se está reproduciendo más la canción. Entonces, ¿son esos los efectos principales? O los efectos principales pueden ser que el artista original no esté como consecuencia de esa canción creada con inteligencia artificial, pudiendo posicionar la suya o pudiendo posicionar otra canción suya. Y esto nos lleva a preguntarnos si es que la inteligencia artificial generativa
no va a ser que necesariamente aquello de los efectos principales, es decir, la palabra principales, deba ser suprimida y que simplemente podamos decir que la ley se aplica a todo acto de competencia desleal cuyo efecto tenga lugar o esté llamado a tenerlo en el mercado colombiano, donde quedaría, por supuesto, a elección del demandante si el acto de competencia desleal tuvo efectos en distintos mercados, escoger a dónde demanda o efectivamente demandar en cada ámbito, en cada lugar, por los efectos que ha tenido en ese ámbito, en ese país específico. Ahora, creo que hay otro problema que nos está generando el tema de la inteligencia artificial generativa y específicamente en lo que tiene que ver con la reproducción de estas canciones producidas por IA y que utilizan la voz de artistas famosos. Y la pregunta es, en el caso que nosotros encontramos del productor chileno, la realidad es que el productor chileno se quiso dar a conocer. Pero es muy común también que nosotros nos encontremos con temas como que la inteligencia artificial fue creada por Pepito Digital. ¿Quién es Pepito Digital? Nosotros no sabemos. Y sin embargo, Pepito Digital con ese seudónimo sube a la plataforma, sube a las distintas plataformas un tema, lo monetiza, pero no lo monetiza teniendo una cuenta bancaria, sino que para ello nos da una billetera electrónica donde las distintas plataformas le consignan o le transfieren digitalmente las regalías que producen las reproducciones. Pero además de esto, nos encontramos que la plataforma digital está creada a nombre de Pepito Digital y que no se exige, de hecho, no se exige que Pepito Digital tenga un documento de identidad. Entonces, ¿a quién podemos demandar? La ley colombiana, el Código General del Proceso, permite las demandas contra terceros indeterminados. Eso es cierto. Hace poco, una corte de Inglaterra permitió la demanda que se demandara a un nombre utilizado, en un espacio virtual. Y dijo, perfectamente, se acepta que 250703 sea demandado. Persona indeterminada, pero demandada. Y aquí nos va a llevar a otro problema, a otro tema que es de total desarrollo. Y es que vamos a tener que aceptar que va a haber medidas cautelares que van a involucrar directamente la ejecución de terceros o van a resultar órdenes no dadas directamente a Pepito Digital, no dadas directamente al NIC, no dadas directamente a un nombre que no desconocemos, pero sí una orden de cumplimiento contra las empresas que colocan o que distribuyen o que prestan el servicio de plataformas. ¿Por qué? Porque estas empresas, si bien tienen cláusulas de exclusión de la responsabilidad en la medida en que ellos dicen lo que usted coloque en esta plataforma está bien, pero nosotros excluimos no respondemos por lo que usted ponga. Esa es su responsabilidad, lo cual me parece correcto. Estas empresas sí van a tener en algunos casos que, como en el caso de la clonación de voces, sí van a tener que responder inmediatamente cuando los artistas, a través de una orden judicial, les digan, tengo una medida cautelar que le ordena a usted, que no es parte del proceso, bajar la canción, que le ordena a usted no seguir reproduciendo la canción en su plataforma. Y de esa forma vamos a entender cómo con la inteligencia artificial generativa nuestro derecho va a evolucionar. El derecho de la competencia va a tener una mayor profundidad, va a tener un mayor alcance y como consecuencia de ello vamos a tener que enfrentarnos a nuevos retos que responden a las necesidades de esta era. De esta manera podemos llegar a la conclusión de que el uso de voces de artistas con reputación a través de canciones generadas con inteligencia artificial sin el consentimiento de ellos y explotadas en las distintas plataformas es un acto de competencia desleal
que eso no solamente merece la represión, sino que puede dar lugar a que los artistas que se vean afectados sean indemnizados por parte de estos productores que le han pedido una inteligencia artificial que clone su voz para efectos de generar una prestación económica en el mercado que por supuesto le genere dinero. Muchas gracias, maestro Neira. A usted, doctor Alexis Perea, por su brillante ponencia. Bien, adelante. A continuación, invitamos a los asistentes a hacer sus preguntas o comentarios al doctor. El chat está activado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctor Perea, por la conferencia muy ilustrativa. Creo que nos está trayendo un tema pues de mucha actualidad, muy novedoso. A mí me gustaría preguntarle un supuesto particular. ¿Qué pasa cuando el programa de inteligencia artificial, pues obviamente hace una utilización de la voz de un artista famoso, pero eso produce una mala imagen por parte de los consumidores de música, de los oyentes, porque no les gusta? Nosotros ya no sería un fenómeno de aprovecharse de tanto, sino como de afectar la calidad o la imagen de este artista. ¿Ahí en qué situaciones podríamos estar involucrados? Bueno, mira, de entrada hay que decirte que el producto puede ser malo y lo que la ley sanciona, lo que la ley dice es que tenga por objeto o como efecto. La ley en ningún momento exige como tal que se dé un resultado. De hecho, si nosotros miramos la norma lo que nos dice es que se considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de la reputación industrial o comercial. Y lo que la norma específicamente en cuanto al tipo, me refiero al tipo de competencia desleal de explotación de la reputación ajena, lo que la norma prevé es simplemente que se dé un aprovechamiento, es decir, que utilices la reputación de otro para adquirir una ventaja. ¿Por qué? Porque hay que decir las cosas como son. En materia de redes sociales, en materia de plataformas digitales, hay temas que pueden ser realmente de muy baja calidad, pero son reproducidos tantas y tantas y tantas y tantas veces que esa reproducción le genera monetización. En consecuencia, puede ser que el tema sea un tema de muy mala calidad y que se utilice con la intención de dañar al artista, pero aún así dañándolo, estás obteniendo un beneficio propio desde el punto de vista de lo que te digo, de lo que es el tipo de explotación de la reputación ajena. Por cuestiones de tiempo no me detuve a explicar lo que puede ser otro tipo, que es el acto de desviación de la clientela. Y que cuando yo utilizo la voz de otro en una canción mía, lo que estoy generando es que la clientela me escuche a mí y reproduzca mi canción cuando en condiciones normales debería estar reproduciendo la voz de la canción o las canciones del artista original. Pero además de esto, también encontramos que en cuanto al acto de confusión, el acto de confusión lo que dice es que tenga por objeto o como efecto crear confusión. Y ahí responde a tu pregunta que lo que estás creando es confusión, porque le estás diciendo al público, al gran público, que se lanzó una canción que es mía, cuando en realidad dicha canción no tiene nada que ver con el producto o la prestación que yo le ofrezco al mercado. Bien, agradecemos entonces en nombre del doctor José Antonio Neira Flores por la colaboración a IFAJA Lima, a tan brillante e importante ponencia el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Estoy compartiendo un certificado en agradecimiento a la colaboración en pantalla, el cual le enviaremos a su correo. Muchas gracias. Muy amables. Gracias nuevamente, doctor.